para esta parte del laboratorio, que es el urocultivo, como les dije, ya tuvimos la clase con el licenciado Fuentes Palma, que fue el encargado de esa clase. Y bueno, incluso ya surgieron algunas preguntas también referente a. Entonces, como les decía, espero que la hayan leído y escuchado para que todavía con lo que vamos a ver este día, pues generemos mucho más preguntas, ¿vea? Y irlas contestando. Entonces, ustedes sabrán de que el urocultivo prácticamente es un examen de laboratorio, de que dentro de los cultivos bacteriológicos quizás es de los más solicitados en aquellos laboratorios que poseen área de bacteriología. En comparación tal vez con otros estudios microbiológicos, bacteriológicos particularmente, entonces el urocultivo es uno de los que casi siempre va a la cabeza. Y no se diga más, pues en el caso por las infecciones de vías urinarias en la población femenina, porque como ya habíamos mencionado, por cuestiones anatómicas, entonces la mujer tiende a ser la más susceptible a las infecciones de vías urinarias. Entonces, que también ya habíamos mencionado, también su compañera mencionaba que Escherichia coli prácticamente es el miembro de la familia Enterobacteriaceae que es el agente causal primordial de, de infecciones de vías urinarias. ¿Me pueden decir qué escribieron en el chat? Ah, va, perfecto. Entonces, como les decía, no solamente a veces pensamos de que únicamente Escherichia coli es el único agente, ¿vea? No, es el principal o en la mayor de las cantidades de análisis, pues sí es el que resulta positivo por ser uno de los coliformes más abundantes. Pero también tenemos otros miembros de la familia Enterobacteriaceae y también tenemos incluso hasta cocos gram positivos que en algunas ocasiones pueden causar infección de vías urinarias. Entonces, también hay que recordar de que este examen o este estudio no solamente nos proporciona una información del tipo cualitativa, es decir, no solamente el estudio da el nombre de la bacteria o el antibiótico a los cuales él es susceptible, la bacteria que se aísla, sino también informa un aspecto, vea, cuantitativo, porque este es uno de los pocos análisis que proporciona las unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. Entonces, no solamente va el nombre de la bacteria o el antibiograma, sino también proporcionamos el número exacto, ¿verdad?, de unidades formadoras de colonias que crecen. Entonces, por eso decimos que el análisis también es en parte cuantitativo, ¿verdad? No solamente cualitativo. Ahora se dice que en los urocultivos se plantean importantes problemas en lo que respecta a la forma adecuada de obtener la muestra o el transporte de esta, ¿verdad? ¿Qué decisiones tomar si no se procesa de inmediato, ya que la orina de por sí es un buen medio de cultivo? Entonces, esto creo que también tal vez en clases se nos mencionaron que lo ideal es que la orina se procese lo más rápido posible, ¿verdad? Pero en un dado caso, si no se llega a procesar, pues si está a temperatura ambiente, ¿verdad? El tiempo mínimo que puede pasar a temperatura ambiente antes de ser procesada, entonces son 2 horas. Si ya tiene posterior a 2 horas a temperatura ambiente, entonces la orina ya no se puede procesar en el puro cultivo. Porque lo que ya mencionamos, en la orina prácticamente es un buen caldo de crecimiento de bacterias. Porque si pequeñas cantidades de bacterias que están presentes en la uretra masculina o femenina llegaran a pasar a la orina y estas caen, entonces si dejamos un buen tiempo, entonces estas bacterias obviamente van a proliferar en la orina. Entonces ahí ya vienen los falsos positivos de infecciones de vías urinarias por el hecho de que el tiempo de procesamiento fue mayor a las 2 horas. Pero estamos hablando a temperatura ambiente, ¿verdad? A temperatura ambiente. Ahora, la muestra para los urocultivos pues, puede obtenerse de diversas maneras.
pero la forma más práctica, sencilla o habitual para pacientes ambulatorios, entonces decimos que es la orina limpia de medio chorro, ¿verdad? O aquí dice del chorro medio. Entonces, esto tanto para hombres o como para mujeres, ¿verdad? Ahora, hay situaciones en que realmente se vuelven un poco más complicadas para obtener una muestra de orina en pacientes hospitalizados o en pacientes pediátricos. Entonces, que ya son técnicas muchísimo más invasivas y dolorosas, como puede ser el cateterismo, el cateterismo o lo que yo mejor prefiero llamarle sonda vesical, ¿verdad? Cuando se coloca sonda vesical en pacientes que tienen anuria, por ejemplo, y se les dificulta orinar, ¿verdad? Eso más que todo en pacientes ancianos, pacientes hospitalizados, ¿verdad? O pacientes que están inconscientes. Entonces, en alguna medida hay que obtener orina, entonces, o medir el volumen total de orina y se apoyan los médicos con esto. O también la punción suprapúbica, ¿verdad? En pacientes pediátricos, por ejemplo, también se hace la punción suprapúbica, como dice el nombre, ¿verdad? Sobre la sínfisis del pubis, ¿verdad? Esta es la sínfisis del pubis, entonces, en cuestiones de asepsia, ¿verdad? Casi quirúrgicas, entonces se llega a hacer esto, funcionar para llegar a la vejiga y obtener la orina eh, para el estudio. Ahora, también en adultos se puede hacer punción suprapúbica también, pero más que todo cuando se buscan microorganismos anaerobios, ¿verdad? Cuando el médico sospecha de que una infección de vías urinarias la está causando un microorganismo anaeróbico, entonces la única forma para obtener una orina que no entra en contacto con el ambiente, con el oxígeno ambiental, entonces la punción suprapúbica es la única opción para poder obtener esa muestra de orina. Pero recalco, si no fuera eso, ¿verdad? Si fueran pacientes ambulatorios, como les digo, que es lo más habitual, entonces la orina limpia de chorro medio o del medio chorro es como la más usual en nuestro medio para recolectarla. Y obviamente hay que seguir lo que ya vamos a mencionar más adelante, aquellas condiciones de asepsia o de antisepsia que se tienen que tener a la hora de colectar la orina limpia de medio chorro. También, si ustedes se habrán dado cuenta en la clase, les habrán mencionado los criterios de CAS, ¿verdad? Que es un criterio con base al número de unidades formadoras de colonia en el cual se puede clasificar las infecciones de vías urinarias, pero que creo que en la parte final se menciona que cuando se tenga un conteo mayor a 100.000 UFC, entonces prácticamente esto ya se considera como una infección de vía urinaria verdadera. Entonces, esto es como que uno de los puntos de corte, ¿verdad? Con el criterio de CAS, que cuando se tengan estos conteos mayores a 100.000 UFC, entonces se va a considerar una infección urinaria verdadera. Y con conteos menores, pues ahí están las categorías en las cuales se dan las sugerencias a los pasos a seguir, que si ya tiene entre 10.000 a 50.000, de 50.000 a 100.000, de mayores de 100.000, entonces ahí están los criterios que se utilizan. Entonces, allí en su clase los pueden revisar. Entonces, como les mencionaba, las bacterias que causan infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Eh, son bien pocas, ¿verdad? Como les decía, prácticamente los miembros de la familia Enterobacteriaceae son de los más primordiales, ¿verdad? Y que son bacterias, pues obviamente, que son de crecimiento rápido, ¿verdad? En su mayoría no son bacterias tan fastidiosas, ¿verdad? Entonces, donde Escherichia coli, ya habíamos mencionado, es la que está a la cabeza. Pero también de menor importancia pueden estar presentes algunos cocos gram positivos. Como por ejemplo, ya lo habíamos mencionado en una clase, ¿verdad? En mujeres sexualmente activas, ¿verdad? O mujeres en edad fértil o en edad reproductiva, decimos de que dentro de los cocos gram positivos, con los que se puede aislar con mayor frecuencia, teníamos a Staphylococcus saprophyticus, si se recuerdan. Entonces,
También puede que esté Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿verdad? O en pacientes hospitalizados, por ejemplo, Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, ¿verdad? Prácticamente dentro de los cocos, en las infecciones de vías urinarias nosocomiales, entonces el género Enterococcus prácticamente es de los más importantes. O, por ejemplo, también en aquellos casos, los cocos gram positivos, coagulasa negativos, se les va a tomar también importancia cuando la muestra de orina pues venga también de pacientes que tengan cateterismo, por ejemplo, o la sonda vesical. Entonces, porque también, a pesar de que la sonda vesical se utiliza para que el paciente pueda orinar, pero si el médico no realiza una buena asepsia, entonces sucede una desventaja, puesto que cuando se vaya introduciendo esa sonda vesical, se pueden arrastrar microorganismos de la microbiota de la uretra masculina o femenina, las puede arrastrar e ingresarlas a la vejiga. Entonces, prácticamente el mismo procedimiento que quiere evitar o que quiere facilitar la micción en un paciente, pues si no se realiza con la antisepsia adecuada, entonces le va a causar una infección de vías urinarias porque arrastró microorganismos de la microbiota de la uretra, presentes en la uretra. Entonces, por eso, en ese tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado y mucho ojo, ¿verdad? De cuando se llegaran a aislar microorganismos o cocos gram positivos o coagulasa negativos, ¿verdad? A la cabeza, a quien tenemos como coagulasa negativo, como estafilococos coagulasa negativo. Estafilococcus epidermidis. Estafilococos epidermidis es como el más usual, ¿verdad? Es el más usual. Entonces, también hay que recordar de que las infecciones de vías urinarias generalmente son monobacterianas, ¿verdad? O monomicrobianas. ¿Qué quiere decir esto? De que la IBU prácticamente la causa un solo tipo de bacteria, ¿verdad? Y que las infecciones mixtas o polimicrobianas o polibacterianas que pueden estar causadas por dos o más especies, pues prácticamente son IBU raras, ¿verdad? Son IBU raras. Por lo que el crecimiento con varios tipos de colonia en un medio de cultivo, ¿verdad? Cuando se está analizando un monocultivo, entonces suele indicar contaminación de la muestra. Entonces, generalmente cuando veamos un crecimiento mixto con múltiples tipos de colonias, entonces lo que se nos tiene que venir a la mente es que la orina estaba contaminada, ¿verdad? Lo más probable porque el paciente no siguió los lineamientos para la toma de la muestra. Pues unos datos también accesorios para establecer una infección de vías urinarias, pues son proporcionados en el examen general de orina. Entonces, en el examen general de orina se puede detectar, por ejemplo, la piuria, ¿sí? ¿Qué quiere decir piuria? Presencia de leucocitos polimorfonucleares en el sedimento urinario. ¿Vean? Y la bacteriuria, bacterias en la orina. Ahora, eso como le digo, en el sedimento urinario a través del examen general de orina es que se detecta. Entonces, si hay piuria, vean, hay bacteriuria, por ejemplo, presencia de bacterias en orina, ¿verdad? Que eso ya lo habrán visto en los generales de orina, que los reportan como bacterias escasas, moderadas o abundantes. Entonces, si se observara, perdón, bacterias abundantes, ¿verdad? Como leucocitos, por ejemplo, a 80, 90 por campo, ¿verdad? Entonces, ya el médico lo haría pensar de que lo más probable es que tenga una infección de vías urinarias. Y también, hasta incluso también la esterasa leucocitaria también se puede llegar a marcar en la tira reactiva, ¿verdad? O la producción de nitritos,
¿verdad? Ya que ya lo habíamos mencionado en alguna clase, que nos haría pensar de que cuando una prueba de nitritos da positiva en un examen general de orina, nos haría pensar de que el agente causal que está causando esa IBU, entonces sea una enterobacteria, ¿verdad? Un miembro de la familia Enterobacteriaceae, porque ya dijimos de que las enterobacterias, la familia Enterobacteriaceae reducen nitratos a nitritos. Entonces, eso se puede ver en la tira reactiva en un examen general de orina. Entonces, todas esas situaciones nos hacen pensar al médico que tal vez la persona tenga una infección de vías urinarias. Ahora, lo que compete para el estudio bacteriológico, pues es el aislamiento de la bacteria. Entonces, prácticamente estos métodos de bacteriuria y piuria son métodos fáciles y de bajo costo, porque permiten hacer un tamizaje a las muestras antes de hacer un urocultivo. Entonces, en teoría, lo ideal es que primero se haga un examen general de orina y posteriormente se realice un urocultivo para tener y saber qué bacteria está causando la infección de vías urinarias y el antibiótico que será administrado para tratar esa infección. En aquellos laboratorios clínicos, por ejemplo, en que no se puede efectuar, ¿verdad? Para ello se hace un frotis con una gota de orina no centrifugada, pero bien mezclada, y se colorea por gram la presencia de una o más bacterias por campo microscópico de inmersión se correlaciona muy bien, dice, con un urocultivo mayor o igual a 100.000 unidades formadores de colonia. ¿Qué es el criterio de Castro? Entonces, usualmente nuestras unidades de salud, por ejemplo, o laboratorios pequeños no tienen bacteriología, no tienen sección de bacteriología. Entonces, lo que se puede hacer como opción es que de la orina no centrifugada se toma una asada de esa orina, se extiende, se elabora un frote, se espera a que sequen, se fija con calor, y posteriormente se colorea por gram. Entonces, cuando se colorea por gram, entonces esperamos ver que no hayan bacterias y obviamente fuera una orina limpia, una orina sin infección. Pero si ya vemos una o más bacterias, entonces en campo microscópico, entonces ya esa presencia de bacterias se tiene que correlacionar muy bien con un monocultivo, que sea equivalente a este, ¿ya? A 100.000 unidades formadores de colonias, entonces sería como la correlación que se podría hacer. La obtención de la muestra para los cultivos es un proceso bien crítico, que ya mencionamos algunos puntos, ¿verdad? Como por ejemplo, querer evitar la contaminación de la muestra. Entonces, obtener la muestra de orina con un mínimo de 2 horas de retención en las vejigas, ¿verdad? Ese es un criterio que se le debe de decir al paciente, ¿verdad? Previo a la recolección, para que alcance cantidades significativas de microorganismos. Entonces, que el paciente esté consciente de que tiene que haber 2 horas como mínimo de retención urinaria en la vejiga, ¿verdad? Para que las cantidades de bacterias pues se concentren en la vejiga y sean significativas a la hora de poder hacer el cultivo. Entonces, vean, no se nos olvide, 2 horas de retención mínima en la vejiga. La limpieza, ¿verdad? Por las diferencias anatómicas que tienen los órganos sexuales, ¿verdad? Tanto en el hombre como en la mujer, pues difiere, ¿verdad? Grandemente. Entonces, en el hombre, lo que debe de proceder para la limpieza o la antisepsia es desinfectar bien el extremo del pene con una gasa estéril empapada con jabón antiséptico estéril, ¿verdad? Con jabón antiséptico. Lo que se recomienda es que se retraiga el prepucio, ¿verdad? Eh, para los que no son circuncidados, ¿verdad? Entonces, porque en el prepucio recordemos que se albergan muchas bacterias, ¿verdad? De la microbiota. Entonces hay que limpiar muy bien esa zona anatómica, ¿verdad? Con abundante jabón, ¿verdad? Jabón estéril, dice acá. En el caso de la mujer, pues que se coloque sobre la taza de inodoro con las piernas abiertas, con los dedos índices y medio de la mano izquierda, debe de permanecer separando los labios mayores.
Entonces, con una gasa empapada con jabón antiséptico, obviamente no irritante, pues se debe de limpiar bien todo el área de la vulva y luego remover con otra gasa empapada con agua estéril para retirar el jabón. Entonces, lo primordial acá quizás con esta limpieza en la mujer es que a la hora de colectar la muestra y después de haber limpiado muy bien el área anatómica, es que los labios mayores estén separados. Para cuando se obtenga la orina, no haga contacto la orina con los labios mayores y se contamine con la microbiota de la piel. En ambos casos, tanto como en el hombre como en la mujer, ¿verdad? Iniciar la micción y descartar la primera porción de la orina y colectarla de la parte central de la micción. Por eso decimos que se llama orina limpia de medio chorro o del chorro medio. Obviamente, en un frasco que sea estéril, de plástico, hermético y de boca ancha. Y luego tapar rápidamente. Entonces, esto es importante que la primera micción sea descartada porque en ese pequeño chorrito que se micciona antes de colectarla en el frasquito, pues se irían o se arrastrarían las bacterias que estarían presentes en la uretra y obviamente es por la misma mecánica, entonces son arrastradas y ya el siguiente chorro que viene, entonces ya no, en teoría, ya no tendría tantas, ¿verdad? O ninguna de las bacterias presentes en la uretra. Entonces también para evitar en esa manera no contaminar la muestra de orina. Y pues que no se nos olvide eso de que el frasco debe de ser estéril, ¿verdad? No es un frasco para ese, no es un frasquito Gerber, no es ninguno de esos, ¿verdad? En la farmacia los venden, eh, casi siempre, ¿verdad? Hoy ya todos son plásticos para evitar problemas de bioseguridad a la hora de transportar las muestras, entonces se compran perfectamente en la farmacia. Entonces aquí solo para que recordemos, como les decía, la importancia en el caso de las mujeres, ¿verdad? A la hora de colectar la muestra, pues porque las mujeres son las clientes más frecuentes en este caso, ¿verdad? De los cultivos. Entonces, que tengan la precaución, después de haber limpiado, pues muy bien el meato urinario, el área donde va a salir la orina con jabón, entonces separar los labios mayores y colectar la orina. En el caso de los niños, pues como los niños pequeños, pero estamos hablando con niños pequeños, ¿verdad? Niños pequeños que no pueden controlar sus esfínteres, ¿verdad? Entonces, en los niños varones, desinfectar adecuadamente con agua y jabón antiséptico, siempre no irritante, ¿verdad? En toda el área del pene y área periférica, ¿verdad? Entonces, prácticamente es una área un poquito más extensa en lo que fuera en el adulto. Y en las niñas, desinfectar bien, aquí, perdón, el error, que es con V, ¿verdad? El área de la vulva, con V, el área de la vulva, y de la piel que rodea también el área de la vulva. Entonces, eliminar siempre con jabón, con gasa y agua estéril, y secar también con una gasa seca, ¿vea? Y estéril. Entonces, como les decía, ellos, los niños pequeños no tienen control sobre sus esfínteres. Entonces, lo que se hace es pegar una bolsita de plástico especial, estéril y descartable para recolectar las muestras de orinas en los infantes. Entonces, en los varones, introducir todo el pene en el orificio de llenado y con las niñas que el agujero de la bolsita pues quede pegado al centro en dirección del meato uretral externo, en el caso de las niñas. Y bueno, se coloca su pañal, ¿verdad? En su lugar, ¿verdad? Y fijarla con cinta adhesiva especial para ello. Que prácticamente la bolsita, si alguien ya tuvo la oportunidad de verla, ella ya trae de por sí la cinta adhesiva, ¿verdad? A la orilla del orificio a donde se introduce el genital del niño. Entonces, generalmente la madre es quien lleva al infante al laboratorio y espera hasta que orine. Algunos procedimientos que aceleran la micción, ¿verdad? Como dar bebidas, agua, leche, ¿verdad? Pero después de haber esperado algún tiempo que la orina permanezca en la vejiga,
¿verdad? Y aplicar presión tal vez sobre la vejiga si se quiere ya acelerar el proceso de micción, ¿verdad? Pero lo general es que el niño orine él por sí solo. Pero aquí hay que tener un cuidado, porque a veces hay niños que llegan a orinar y la muestra es insuficiente porque es muy poquita. Entonces, ahí están con la bolsita de orina colgada y ya miccionó, ya tiró una pequeña cantidad de orina. Entonces, y llegan a pasar 2 o 3 horas más y después vuelve a orinar y ya tal vez ahí orinó bastante. Pero ya quedó orina de la primera micción, que ya pasaron quizás hasta más de 2 horas. Entonces, esa orina, esa segunda orina, pues prácticamente ya está contaminada con la primera, porque lo más probable es que ya hayan proliferado bacterias en la primera micción. Entonces, lo que hay que asegurarse, en este caso, cuando se utiliza estas bolsitas plásticas, es que los niños hagan una micción completa y esa micción completa sea colectada en la bolsita. Vean, no es una muestra por goteo. Vean que gotita tras gotitas, entonces la bolsita de orina se la puso el niño a las 7 de la mañana y va llegando al laboratorio a las 4 de la tarde. Vean, como está prácticamente haciendo por poquito el niño, entonces no. Vean, entonces esa orina no sirve. Entonces, por eso darle abundantes líquidos al niño, ¿verdad? Para que en una sola micción, pues, y que tenga un buen tiempo, por lo mínimo, ya dijimos, 2 horas de retención urinaria, entonces se pueda enviar al laboratorio. Entonces, acá, esta es la famosa bolsita recolectora de orina, ¿verdad? Para los niños. Entonces, siempre tener la precaución de no tocar el empaque primario, bueno, el empaque secundario en realidad, que donde está ya contenido la bolsita. Y lo que les mencionaba acá, que ya trae el adhesivo prácticamente, ¿verdad? Y con cuidado colocarlo en los genitales de los niños y que quede dentro, ¿verdad? Pero después de la antisepsia. Y si ustedes se fijan acá, a la hora que nosotros vayamos a procesar esta orina, la vamos a trasvasar ya a un recipiente estéril. Pero no voy a sacar la orina en donde estaban los genitales, ¿verdad? Porque si no yo voy a contaminar prácticamente la muestra, porque esto ya estuvo en contacto mucho tiempo con la piel del niño. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar con una tijera flameada, ¿verdad? Entonces cortar un extremo, una esquinita y vaciar esa bolsita, ¿verdad? Entonces, nunca, ¿verdad? Sacar la orina de una bolsa recolectora por el orificio en donde entró la orina, porque si no, prácticamente estaríamos contaminando la muestra. Los materiales que tenemos que usar para el urocultivo, dejando ya los frascos y todo lo demás, pues depende. Tenemos que usar como medio de cultivo una placa de agar 5% sangre de carnero y una placa de agar McConkey o una placa de agar eosina azul de metileno. No estamos diciendo que sean 3 placas, si ustedes se fijan, dice O. Entonces puede ser agar sangre, agar McConkey o agar sangre, agar eosina azul de metileno. El que nunca debe de faltar es el agar sangre, porque si esperamos aislar microorganismos o bacterias gram positivas, pues nos tienen que crecer acá. Ahora, ¿qué es el medio enriquecido, vea, para esta práctica? Y ya después utilizar medios selectivos y diferenciales, ¿verdad? Ya puede ser el agar McConkey o el agar eosina azul de metileno, que como ya habíamos dicho en una clase, pues prácticamente son como medios de cultivos primos hermanos. Prácticamente casi tienen la misma función, a excepción de que el agar eosina azul de metileno, genera colonias de color verde metálico cuando hay Escherichia coli. Generalmente, ¿vea? A veces no las produce, ¿vea? Pero generalmente ese brillo verde metálico es característico de los crecimientos de Escherichia coli en el agar eosina azul de metileno. Entonces, por eso
en los urocultivos es como usual de que se pueda utilizar este medio de cultivo en lugar del McConkey. Entonces ahí está a decisión o criterio del laboratorio cuál de los dos quiera emplear. Ahora, también se puede utilizar 9.9 ml de solución salina de 0.85% estéril cuando hagamos el urocultivo por el método de dilución. Al igual las pipetas serológicas estériles de 1 ml, entonces al igual si se va a hacer método de dilución. Ahora, frasco estéril para recolectar la orina o bolsitas en su defecto para los niños que no controlan los esfínteres. Y si el urocultivo lo hacemos por el método de asa calibrada, pues tenemos que tener ya sea una asa calibrada de 0.01 mililitros o de 0.001 mililitros. Con cualquiera de estas dos asas se puede hacer el urocultivo por el método de la asa calibrada. Bueno, y los frascos con gasa estéril para empaparlas con jabón antiséptico, ¿verdad? Y los frascos en gasa, ¿verdad? Con agua destilada estéril. Entonces, el procesamiento de la muestra como tal, pues debe de procesarse, ¿verdad? Antes, aquí dice 1 hora, pero puede ser antes de 2 horas, ¿verdad? Lo usual es que sea antes de las 2 horas. Si no se va a procesar tan inmediatamente, entonces también se puede refrigerar. Y esto sí, ya sabemos que la refrigeración pues prácticamente va a enlentecer al crecimiento de las bacterias y por eso no habría problema. Agitar la muestra, ¿verdad? Antes de tomarla, o sea, agitar el frasquito de orina, ¿verdad? No es hacer un milkshake tampoco, ¿verdad? Solo es rotar el recipiente que contenga la orina, ¿verdad? Agitarlo, ¿verdad? Y con el asa bacteriológica estéril, tomar una gota y hacer el frotis y colorearlo por el método de Gram. Observar al microscopio y hacer el reporte preliminar si el médico lo solicita. Esto no es usual, ¿verdad? Esto no es usual. Aquí estamos haciendo prácticamente lo que mencionábamos, el examen directo, ¿verdad? De orina no centrifugado, no centrifugado. Ahora, menciona acá que para el cultivo, la muestra de orina se puede procesar por el método de la asa calibrada. Pero si queremos hacer el método de dilución, se hace para el control de calidad, por así decirlo, del método de la asa calibrada. O si no tuviéramos asa calibrada, entonces se puede realizar el método de dilución. Lo único que, pues sí, el método de dilución es un método un poquito más complicado porque tenemos que utilizar pipetas y diluyentes. Entonces, ¿cómo se haría el urocultivo por método de dilución? Entonces, igual mezclar completamente la orina, ¿ya? Destapar el frasco siempre cerca del área del mechero, con una pipeta serológica de 1 ml, depositar 0.1 ml de orina con 9.9 ml de solución salina normal estéril, a modo de que se complete pues prácticamente un volumen total de 10 ml. Con la otra pipeta de 1 ml, depositar 0.1 ml de la orina diluida en este tubo en una placa de agarra sangre, ¿verdad? Y colocar 0.1 ml en una placa de agar McConkey o agar eosina azul de metileno. Y ya con el asa estéril y fría, pues se esparce el inóculo en forma homogénea sobre los medios. Después de esto, pues se incuba la sangre en atmósfera capnófila, ¿verdad? En jarra con vela encendida y humedad, ¿verdad? Y se incuba a 36, más o menos 1 grado Celsius, y el agar McConkey en aerobiosis en la misma temperatura por un tiempo de 18 a 24 horas, puesto que esperamos que sean bacterias de crecimiento rápido las que nos aparezcan. Como ven, el método de dilución es un poco más complicado por lo mismo, ¿vale? Porque estamos utilizando solución salina estéril para diluir, estamos ocupando pipetas serológicas para medir volúmenes, ¿verdad? Entonces es un poquito más complicado.
A diferencia del método de la asa calibrada, que es el habitual que se utiliza y que es mucho más fácil. Entonces, se puede usar una asa calibrada, ya vimos que puede ser la de 0.001 o la de 0.01, ¿verdad? Ahora, puede ser ya el asa de platino, que está compuesta en un 95% de platino y en un 5% de rodio, que esta asa calibrada no es descartable. ¿Ya? O el asa calibrada descartable, que son las de plástico. Ya las vamos a ver en una imagen. Entonces tenemos asa calibrada de platino, que no se descarta, que se flamea y se esteriliza como un asa normal, y el asa descartable, que es de plástico. Ahora, pueden ser las descartables como las de platino, de 0.001 o de 0.01 ml. Eso debemos de ver y tener en cuenta a la hora de hacer el conteo de colonias. Entonces, al igual que el pasado método de dilución, se agita el frasco de orina, siempre en el área del mechero, ¿verdad? Y se puede hasta levemente flamear la boca del mismo con cuidado, si es de plástico, ¿verdad? Pero con que se trabaje en el área del mechero es más que suficiente. Introducir verticalmente el asa calibrada de platino flameada y fría, ¿verdad? Debe de estar fría. Hay que asegurarse bien que si ocupamos asa calibrada de platino y se esteriliza, pues no se vaya a meter caliente a la orina, porque si no, de nada sirve, prácticamente va a matar a la bacteria. Justo por debajo de la superficie, 1 centímetro aproximadamente debajo de la superficie para permitir que ésta se adhiera al asa y enseguida se tapa el frasco. Inocular primero el agar sangre deslizando el asa del centro hacia la orilla de la derecha del medio y luego coloque el asa encima en la línea en sentido contrario, traspasando con lo inoculado lo primero, de tal forma que se trace una línea hacia la izquierda. Ya lo vamos a ver en una imagen, lo más probable es que no me entiendan ahorita. Se flamea y se enfría, si es de platino, obviamente, para inocular en igual forma el agar McConkey. Inmediatamente estrella con el asa corriente estéril las placas de agar sangre, haciendo estrellas perpendiculares a la línea hecha con el asa calibrada, y esteriliza delante el asa antes de estrellar la placa de agar McConkey. Si usa asa calibrada descartable, esta debe de ser estéril y hacer la técnica del paso 1, inocular el agar sangre de acuerdo a las indicaciones del paso 2, pero con el asa, con la misma asa, e inmediatamente haga las estrellas perpendiculares a la línea. De igual forma, haga la siembra en el agar McConkey, ¿verdad? Y se descarta adecuadamente. Acá tenemos que tener la precaución cuando se utiliza asa calibrada descartable. Como el asa descartable, obviamente no la puede flamear porque es de plástico, ¿ya? Y a pesar de que han habido compañeros de que ya lo han hecho, ¿ya? Y nos han arruinado las asas plásticas, las derriten en el mechero. Se les va la onda, ¿verdad? Entonces ya no se acuerda que son de plástico. Entonces, pero cuando se utiliza asa calibrada descartable, entonces lo que pasa es que aquí sí tenemos que ser bien cuidadosos en el orden de inoculación de los medios. Porque primero siempre se debe de inocular el agar sangre y se inocula colocándolo, como ya les voy a mencionar en el trazado, cómo se hace, ¿verdad? Y después se vuelve a meter esa misma asa a la orina y después se inocula el agar McConkey o el agar eosina azul de metileno. No puedo, en este caso, cuando yo utilice asa bacteriológica descartable, primero inocular el McConkey o el EMB antes de lagar sangre. ¿Por qué creen ustedes que no podemos hacer esto en este orden? ¿Por qué no nos podemos saltar ese orden de inoculación cuando hacemos esto con el asa calibrada descartable? ¿Qué se imaginan que por qué se hace así?
Lick será porque los otros medios de cultivo tienen inhibidores. Exacto, eso es. El agar maconque y el agar eosina azul de metileno tienen inhibidores. Entonces, si inocula primero ese, entonces se puede, el maconque o el EMB, entonces se trae los inhibidores, los introduce en la orina y ya los pasa al agar sangre. Y lo más probable, si fuera un coco gran positivo el que está causando la infección, por ejemplo, entonces no va a crecer porque arrastró inhibidores del maconque o del EMB, según sea el caso. Entonces, por eso hay que cumplir ese orden cuando se usa asa calibrada descartable. Si fuera ANSA de platino, no hay problema, porque ahí sí sabemos que en cada paso hay que esterilizar. También con el asa de platino hay que tener una precaución. El asa de platino únicamente a mí me sirve para colocar el inóculo. Vea, no lo ocupo yo para hacer el proceso de estriado. Por eso ahí dice que con el asa ordinaria, normal, se termina de hacer el proceso de estriado. ¿Por qué? Porque si no, el asa calibrada, como esa calibrada es de platino y se va a utilizar, ¿verdad? Constantemente. Si usted la utiliza para colocar inóculo y para estar estriando el montón de urocultivos, lo que va a pasar es que la va a descalibrar. Entonces, ya el diámetro ya es fijo, ya viene establecido por el laboratorio. Esa no la hace usted el asa. Las otras asas hasta uno las puede fabricar mientras tenga el filamento de nicromo, pero esta ya es de fábrica. Entonces, si la estamos utilizando el asa calibrada para estar estriando mucho, entonces la descalibro, se descalibra. Entonces, el asa calibrada únicamente sirve para colocar el inóculo en el agar sangre y en el agar macón. Y ya después, pues continúa el proceso de estriado con el asa normal, para que no se nos vaya a olvidar y no lo vayan a regañar en el laboratorio. Bueno, ya después de que pasó el proceso de incubación, entonces a las 18 a 24 horas, con la ayuda de buena luz, observar los cultivos simultáneamente e interpretar los resultados. Entonces, como solamente tenemos dos medios de cultivo, solo es agar sangre, agar maconque o agar sangre, agar eosina azul de metileno. Entonces, según yo hago esa lectura simultánea, yo veo en qué me han crecido bacterias y en qué no me ha crecido. Por ejemplo, si me han crecido en los dos medios de cultivo en el maconque me generó colonias rosadas, entonces lo más probable es que tenga yo un bacilo gran negativo fermentador de lactosa. Entonces me haría pensar, bueno, probablemente tal vez sea una Escherichia coli, ¿verdad? Probablemente. O una Klebsiella, dependiendo. O una Serratia también. O sea, son tantas bacterias que son lactosa positivas, ¿verdad? Pero por ser de un monocultivo, a la cabeza se me vendría una Escherichia coli. O también podemos obtener resultados en que no creció en el agar maconque ninguna bacteria, pero creció en el agar sangre. Entonces, me haría pensar, ok, probablemente esté frente a un microorganismo o una bacteria gram positiva, ¿verdad? Particularmente quizá un coco gram positivo. Entonces, lo que tiene que pasar, pues obviamente es después, bueno, de verificar que el cultivo que se obtenga sea puro, que todas las colonias sean morfológicamente idénticas, para yo verificar o constatar de que la infección realmente sea monomicrobiana, ¿verdad? Para que no haya contaminantes, entonces, y darle validez a ese cultivo. Ahora, cuando ya hizo esa interpretación, entonces lo que pasa es a contar las unidades formadoras de colonias que se formó en cualquiera de los dos medios, ¿verdad? Entonces, porque cada bacteria
puede generar pequeñas cadenas o grupos de estas, pueden originar una sola colonia en la superficie del medio inoculado y la cantidad de colonias en el agar McConkey debe de ser igual o muy similar en el agar sangre. Cuando se trata de una bacteria, o en el caso de Pseudomonas o Acinetobacter, ¿verdad? En el caso de que sean infecciones de vías urinarias no nosocomiales, ¿verdad? Y si solamente hay crecimiento en agar sangre, pues ya dijimos de que probablemente, tal vez, estemos frente a algún coco gram positivo. Entonces, si ustedes se fijan, si es una bacteria, una enterobacteriacia, por ejemplo, que tiene que crecer en ambos medios de cultivo, el crecimiento o el número de UFC debe de ser a simple vista idéntico, el que esté en el McConkey, idéntico al de la agar-sangre. Y si fuera un coco gram positivo, pues únicamente nos va a crecer en el agar-sangre, no nos va a crecer en McConkey ni en EMB. A excepción, tal vez, de Enterococcus. Enterococcus sí genera colonias pequeñas, pequeñitas, inhibidas, en el agar McConkey o en el agar EMB. Entonces, es el único como coco gram positivo que se me sale de la regla. Entonces, ya eso también me va orientando a que probablemente sea un enterococo si yo tengo que hacer las pruebas, pues, de identificación de un enterococo que ya las estudiamos. O las pruebas de identificación para un coco gram positivo que ya las estudiamos. O las de una enterobacteria también. Si es una bacteria gram negativa, lactosa negativa, pues yo tengo que realizarle a las lactosas negativas, ya dijimos, prueba de la oxidasa. Y después la correspondiente prueba de identificación bioquímica que ya vimos en clases pasadas. Todas las 7 baterías bioquímicas, los 7 constituyentes de una batería bioquímica convencional. Y si fuera un coco, pues ya le dijimos, ¿verdad? Ya vimos si hay que hacer prueba de la catalasa y que como da esa prueba de la catalasa, ver las hemólisis. Y si la hemólisis es alfa o la hemólisis es beta, pues ahí va a depender si va a utilizar un taxo A o un taxo P, o va a hacer prueba de PIR o prueba de solubilidad en bilis, etc. Entonces, ahí dependiendo de el microorganismo que se haya observado en el gramo, que se tiene que hacer a estos crecimientos, ¿verdad? Siempre para constatar. Ahora, como contó ya todas las colonias que crecieron en los medios de cultivos, solamente puede contar uno, ¿verdad? El agar sangre o el agar McConkey, entonces contar el número de colonias presentes y multiplicar por 1000 el número de colonias que han crecido si se usó el asa calibrada de punto 001, o multiplicar por 100 si se utilizó un asa calibrada de punto 0,1. Entonces, el producto total de esa multiplicación nos van a dar las UFC por mililitro de orina. Entonces, eso va a ser lo que se reporta. Pero, por ejemplo, si en su conteo les dio, que puede ser en el conteo total ya de UFC, por ejemplo, les dio 125.000 UFC, 150.000 UFC, 130.000 UFC. Entonces, no se coloca eso. Entonces, lo que se coloca es más de 100.000 UFC por mililitro de orina. No se coloca ese dato fijo que les dio, sino ya más de 100.000, porque es lo que interesa, ¿verdad? Saber si en verdad tienen más de 100.000. Si hubieran menos de 100.000, entonces sí coloca ese dato exacto. ¿Verdad? Si dio 50.000, si le dio 25.000, si le dio 10.000 UFC, entonces ese valor sí lo va a colocar porque es menor a 100.000. Bueno, hacer el frotis de las colonias, de los crecimientos, coloridas por el método de Gram, ¿verdad? Y determinar la morfología de las bacterias y su reacción, ¿verdad? Para saber si es un coco gram positivo o bacilo gram negativo, etc.
realizar las pruebas de tamizaje que se consideren convenientes. Ya dijimos, ¿verdad? Si hay que realizar prueba de oxidasa, si hay que realizar prueba de la catalasa, entonces para identificar el microorganismo con el que estamos trabajando. O la inoculación de los medios diferenciales, ¿verdad? De la batería bioquímica que sea necesaria, ¿verdad? O las demás pruebas de identificación que sean pertinentes para en el caso de los cocos gram positivos. Entonces, incubar estos medios a 36 más o menos 1 grado centígrados en aerobiosis por 18 a 24 horas. Entonces, ya después que ya se tengan incubados esos medios diferenciales, pues procede al día tercero a hacer la lectura de los mismos, ¿verdad? A interpretar todas esas pruebas bioquímicas, en el caso de las enterobacteriáceas, ¿verdad? O las otras pruebas competentes para en el caso de los cocos gram positivos. Y ya después, obviamente, se tiene ya el nombre de la bacteria, ¿verdad? Y se procede después a hacer el antibiograma para poder obtener ya el cultivo completo. Entonces dijimos de que no se nos olvide de que el reporte de laboratorio en un monocultivo siempre va a ir el nombre de la bacteria, el número de UFC y el antibiograma. Entonces, porque es un examen que nos da valor cuantitativo y cualitativo. Entonces, acá solo es para que vean en la imagen de la izquierda, a la hora de tener, en este caso, esta es una asa calibrada de platino, entonces, cómo se introduce en la orina, ¿verdad? Sin llegar hasta el fondo. Obviamente ya está asa flameada y fría, ¿verdad? Dijimos que tenemos que cerciorarnos de que esté fría, ¿verdad? Y luego se saca y se espera de que la orina quede como una burbujita, pues contenida en la argolla del asa. Entonces, lo que mencionábamos en el proceso de inoculación, que con el asa calibrada, en este caso que es de platino, entonces, o sea, descartable también, entonces se hace una línea vertical hacia arriba, hacia un borde, y después se vuelve hacia abajo, a modo de hacer una línea vertical de punta a punta en el medio de cultivo. Después, si el asa es calibrada de platino, se flamea y después se utiliza la asa normal, el asa convencional, y se procede a hacer este estriado perpendicular, ¿verdad? De tope a tope en la placa de PET. Y si el asa fuera descartable, pues todo esto lo hace con la misma asa. Y ya dijimos, no se flamea. Acá es para que vean las asas descartables. Entonces hay que saber cuál se está utilizando. Ya dijimos, por ejemplo, fíjense esta que es una argollita pequeña. Lo más probable es que esta sea una asa descartable de 0.001 ml. Y esta tal vez sea de 0.01. Entonces es una asa, la argolla mucho más grande. O las asas de platino, que son estas, ¿verdad? El filamento prácticamente lo que pasa es muchísimo más delgado quizás que el filamento de nicromo, que son de las asas convencionales o normales que tenemos en bacteriología. Entonces, tener la precaución de saber el calibre del asa que se está usando, porque el calibre del asa me determina a mí el factor por el cual voy a multiplicar ese conteo de colonias. Si lo multiplico por 1000 o lo multiplico por 100. Entonces hay que tener esa precaución. Entonces aquí vemos una placa, esta de la izquierda es agareosina azul de metileno y esta es, creo que este es un agarmacón, ¿verdad? Entonces cualquiera de los dos medios dijimos que se puede usar, ya sea uno o el otro, ¿ya? Pero aquí es solo para que vean el crecimiento abundante y confluente, pues que prácticamente tienen todas las colonias, ¿sí? Entonces cuando llega a pasar esto, por ejemplo, ¿ustedes creen que se va a poder contar todas estas colonias que habrán presentes acá? ¿Creen ustedes que se puede?
¿O creen que es viable? No leak por la cantidad de muestras a procesar, perdón, de cultivos. Entonces el tiempo no alcanza. Sí, no va a alcanzar. Imagínense, claro que sí se puede, pero imagínense, el crecimiento acá es demasiado confluente y cuesta identificar una por una. Entonces, acá en un tipo de crecimiento similar al de esta fotografía, usted no va a estar perdiendo el tiempo en contar UFCs. Ahí de una sola vez, obviamente, eso es más de 100.000 UFC. Ahora, si las colonias son menores, en menor cantidad, entonces ahí sí va a ser práctico pues poderlas contar, pero en un crecimiento como este es casi imposible. Entonces no hay que perder el tiempo. Igual como en este, por ejemplo, también, si ustedes ven, aunque no ayuda mucho la imagen, el crecimiento ni se ven ni colonias aisladas, ¿verdad? El crecimiento también es demasiado confluente, pero vemos que prácticamente ha crecido en toda la placa. Igual, ¿verdad? En este caso son más de 100.000 UFC, ¿verdad? Por mililitro de orina. Acá sí ya las vemos un poquito más separadas, ¿verdad? Aquí sí tal vez las podemos contar, ¿verdad? A excepción de la estrella central, que como ven ustedes son demasiado confluentes, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando tenemos un crecimiento, imagínense que tal vez haya menos crecimiento y que esta línea no está tan confluente el crecimiento como se ve acá. Entonces, para ahorrar tiempo y por práctica, digamos, la técnica dice que, por ejemplo, lo que puedo yo hacer es cortar esta placa en cuadrantes, obviamente imaginario, en un cuadrante imaginario, y cuento yo las colonias presentes en cada cuadrante. Entonces, lo que pasaría es que yo este cuadrante lo multiplico por 4 y ya me da el conteo de colonias. Y ahí ese conteo de colonias lo multiplico por el factor de dilución, ya sea de 100 o de 1000, dependiendo del asa calibrada que se utilizó. No sé si me entienden, ¿verdad? O si tienen alguna duda respecto a lo que he mencionado. Lick, ¿podría repetir, por favor, esto de cortar en cuadrantes? Vaya, como les digo, esta placa, el crecimiento no es tan abundante como el de las pasadas. Aquí las colonias sí se visualizan bien. Solo les decía de que nos imagináramos de que esta línea donde se colocó la muestra, pues también las colonias se vieran más aisladas, ¿verdad? No tan confluentes como están acá. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer cuando ya se vean pocas colonias, como en este caso, entonces aquí yo me debo de imaginar, o sea, dividir la placa en cuadrantes, ¿verdad? O sea, trazo una línea imaginaria acá y trazo una imaginaria acá. Entonces, me quedo con un cuadrante y en ese cuadrante yo empiezo a contar las colonias presentes. Entonces, en teoría, si yo cuento este cuadrante, va a ser igual a este, igual a este e igual a este. Entonces, las colonias que conté en ese cuadrante, yo las voy a multiplicar por 4. Por ejemplo, si en este cuadrante yo conté 10 colonias, entonces esas 10 colonias las multiplico por 4. Entonces me da 4 por 10, 40. ¿Sí? ¿Estamos bien Sí, ahí? Lick, gracias. Vaya, vaya. Entonces tiene Lick, 40 y colonias. en el caso de las otras placas donde el crecimiento es confluente, ¿de qué manera se obtiene el conteo de colonias? Por eso le digo, como en el caso pasado que hemos visto con estas, que son demasiado grandes y exagerados los crecimientos y por eso confluyen las bacterias, allí ya dice más de 100.000 UFC. Y si no hay vuelta de hoja. Ah, ok, gracias. Ajá. Aquí es cuando el crecimiento no sea tan grande, ¿verdad? Y si nos dé la libertad de poder contar las UFC. Vaya, pero repitiendo, ¿verdad? Dijimos, partirlo en cuadrantes,
Vimos 4, contamos 10 colonias acá en este cuadrante. Entonces 10 por 4, 40. 40 colonias, no UFC. ¿Ya? 40 colonias. Ahora, ¿qué sigue después de esas 40 colonias? Multiplicar por el Dependiendo factor. de las utilizadas, se multiplica. Exacto, vea. Si utilizó una asa de 0.001, multiplicar por 1000. Vea, entonces, ¿qué es la más usual que se usa? Entonces, por ejemplo, 40 por 1000. $40,000. Entonces, esas, sí, 40,000 ya son 40,000 UFC por mililitro de orina, ¿verdad? O, Lick, una pregunta. dígame, ¿Y la siembra que tiene crecimiento abundante, cómo se reporta? ya dijimos, como no puede contar todo el crecimiento que hay en la placa, entonces de una sola vez le pone más de 100,000 UFC, más de 100,000. Ok, gracias. Ujú. Igual les decía, si en un conteo, por ejemplo, les da 125,000 UFC, no van a colocar 125,000, van a colocar siempre más de 100,000 UFC. Solamente que el conteo sea menor a 100,000 UFC, entonces ahí sí pone el número exacto de colonias. Ya dijimos, puede poner 90,000, 85,000, 50,000, pero si ya nos pasamos más de 100,000, entonces ya se colocan más de 100,000 UFC. No sé si me entienden esa parte. Sí, Lick. Sí, vaya. Este es para que veamos el crecimiento de un miembro de la familia Enterobacteriaceae que también puede causar infección de vías urinarias, ¿verdad? Que es el famoso Proteus mirabilis. Ya, solo es para que veamos que en los medios enriquecidos el Proteus mirabilis da el fenómeno de swarming. ¿Ya? Aquí lo ven cómo se escribe, miren, en inglés, ¿ya? Swarming. O en español, fenómeno del oleaje. ¿Ya? Entonces, esto ya sabemos que dijimos que es a consecuencia de la gran motilidad o la gran movilidad que posee la bacteria y por eso se genera ese fenómeno como de olas. Pero únicamente esto es visible en mejor cantidad o en mejor calidad, mejor dicho, más que cantidad, de mejor calidad este fenómeno en medios enriquecidos. Es decir, en el agar sangre es donde se va a observar de mejor manera. ¿Vean? En el agar McConkey se observa, pero eh, no de tan buena calidad o como se ve acá. ¿Vean? Lo que hicieron aquí solo fue colocar el inóculo en el centro, ¿ya? Para que se pueda observar cómo se propaga. Pero en un inóculo normal, por ejemplo, ustedes aquí miren cómo se ven las bandas u olas, ¿verdad? Que se van generando a partir de donde estaban las colonias. Entonces es un indicativo, ¿verdad? Un indicativo probablemente de que sea un proteus, ¿verdad? Pero las pruebas de identificación bioquímica, pues prácticamente son las que me van a confirmar de qué se trata realmente. Y ya dijimos, ¿verdad? Que proteus en el agarma como que él aparece como un bacilo gran negativo, ¿verdad? Es un bacilo gran negativo, lactosa negativo. Entonces, por ser lactosa negativo, ya dijimos que como prueba de tamizaje le corresponde la prueba de la oxidasa, ¿verdad? Y posteriormente las pruebas de identificación bioquímica. Entonces, creo que esto es todo con esto del, del urocultivo. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto. Les voy a subir un video donde se muestra, les habla un profesional cómo se hace lo de la inoculación, vean, solo para que tengan presente cómo se hace.
Se lo voy a dejar cuando suba esta presentación, entonces para que vean ese video también, para que les quede aún más claro. Demuestran los niños que Ujú. para que orinen se les da leche o cualquier otro líquido, pero no importa que si se les da algo de tomar, la orina va a salir diluida. Pero por eso decimos, hay que procurar de que tenga por lo menos esa orina 2 horas de retención, de donde yo le empecé a dar el líquido. Si le dio un vasito con agua a las 7 de la mañana, ¿verdad? Espere que esa orina a las 7, 8, 9, esa orina que dé a las 9 es la que va a recoger. Si la da antes, no, porque no tiene 2 horas de retención. Ah, bueno, gracias. Al contrario, fíjense, no hay que tomar bebidas diuréticas. Mira, no hay que tomar café, no hay que tomar té, mira, porque ese sí nos va a hacer orinar bastante y la orina sale bastante diluida. Pero en los adultos, mira. Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. No sé si ya lo explicó, y si ya lo explicó, ¿cree que podría repetir por favor, el reporte? ¿Cómo sería el conteo de colonias en el caso de que fuera un Proteus con ese movimiento, con ese Ah, sí, allí efecto que tiene las colonias? sí, en el caso del Proteus, por ejemplo, debemos de tratar si el crecimiento de ese Proteus es como el que vimos, que es demasiado confluente, igual se nos va a dificultar muchísimo hacer el conteo de colonias. Vean. Entonces, definitivamente serían más de 100.000 UFC. Vean. Pero si se pudiera visualizar colonias aisladas y poderlas contar, pues se cuentan. O sea que no siempre todas van a presentar ese efecto porque yo veía en las otras colonias que presentaba acabar los puntitos de las colonias que se podían contar, Ajá, pero vaya, en el de Proteus solo veía una línea así con movimiento. sí, exacto. Vaya, imagínense aquí. Ya dijimos que el fenómeno de Schwann lo presentan en los medios enriquecidos como el agar-sangre, porque es un medio sumamente rico y no tiene inhibidores. Pero vea el agar-McConkey cómo ha crecido. Y en el agar-McConkey no se va a ver tanto ese fenómeno de Schwann y le va a permitir hacer el conteo mejor en un McConkey que en el agar-sangre, en el caso del Proteus. Entonces eso lo puede tomar como consideración a la hora de tal vez tener un aislamiento de Proteus en un urocultivo, ¿verdad? Mejor contarlo en el agar McConkey más que en el agar sangre. Porque probablemente ahí sí vea más colonias a que se vean expandidas, así como usted dice, en el suelo. Vaya, Lice, gracias. Buena pregunta, vean. Como les digo, el fenómeno del tsunami es un fenómeno que se da más que todo en esos medios, agar sangre, agar chocolate, ¿verdad? Son agares sin inhibidores y enriquecidos, entonces por eso crece muy bien el Proteus ahí y da ese fenómeno. En el McConkey o en el EMB no lo da tan bien como se ve ahí, entonces probablemente nos permita mejor hacer el conteo en el EMB o en el agar McConkey según sea el caso. ¿Otra pregunta? Causal de infecciones de vías urinarias, ¿verdad? En las mujeres sexualmente activas o en edad fértil o en edad reproductiva, ¿verdad? Que es uno dentro de los cocos gram positivos como de los más importantes. Entonces, una prueba que sirve para hacer el proceso de identificación de un Staphylococcus saprophyticus es, aparte de la prueba de la catalasa, ¿verdad? Para saber si es estafilococo, es la prueba de la novobiosina, ¿verdad? Bueno, y de la coagulasa también, porque debe de saber que sea coagulasa negativo. Entonces, la prueba de la novobiosina es una prueba que sirve para el proceso de identificación de Staphylococcus
saprofíticos. Entonces se los voy a dejar de tarea, aunque creo que en más de una clase creo que lo mencioné, cómo se hace la prueba, pero lo van a buscar en su libro de texto de Kahneman, ¿verdad? En la parte de atrás donde están las cartillas de los procedimientos, entonces buscan ahí prueba de la no biosina y cómo se hace, el fundamento, la cepas control, cómo se observa una prueba positiva, una prueba negativa, etc. Vean, porque eso sí se lo voy a preguntar.